su voz por estas tierras, la que lo nombró Nahuel. Nahuel. Seguir sus pasos para entender lo que hubo alguna vez y por sus ojos también saber por dónde anduviste, Yaguareté. Ya todos quieren tener su máscara del Yaguareté y del Cardenal, lo sabemos. Yo también quiero. Bueno, estamos con Dani de realmente de todas las especies que estuvimos viendo. Personalmente, no digo que sea general, pero es algo que uno no lo relaciona directamente con la provincia de La Pampa, al Nahuel, al Yaguareté, porque se lo figura como un animal de humedales, ¿no? De lugares húmedos, de lugares con río. ¿Cómo es que se encuentra el Yaguareté aquí en la provincia de La Pampa? Y primero hay que irse mucho atrás en el tiempo, porque por supuesto esta era una especie que tenía una distribución muy amplia. En toda América la tiene, pero hoy es muy restringida. Y hay que buscar indicios en lugares hasta poco impensados, te diría, como el arte rupestre. Por ejemplo, en Santa Cruz hay una cueva que está, si no me equivoco, cerca de San Julián, y ahí hay pintado un jaguar, un nahuel o un yaguareté. Ahí, estamos hablando de latitudes bien al sur, digamos, ¿no? Y vaya a saber cuándo se pintó. Entonces eso es un indicio de que hace miles de años tal vez tenía una distribución mucho más amplia. Y después en la memoria de la gente, también en la memoria ancestral, digamos, de los pueblos originarios, y ahí aparecen los nombres de personas, de caciques o toponimia.
Entonces acá en La Pampa sí, se conoce mucho o se ha hablado mucho sobre el Nahuel Mapu, que era una toldería cerca de Carro Quemado. Nahuel Mapu es la tierra del Nahuel. Sin embargo, toda esta zona que vivimos nosotros ahora, como está relatado en el último Tigre, de un autor bastante reconocido, pero el libro se llama Monte del Diablo. ¿Qué dice ahí? Que era el Nahuel Mapu, además de ser esa toldería al sur de Carro Quemado, era una vasta comarca que empezaba en lo que hoy es Anguil, llegaba hasta el Chailebú y se extendía al sur hacia las sierras del Iguel Calel. Todo eso hasta el siglo XIX era el Nahuel Mapu. Y además, bueno, los nombres de personas, digamos. Está Currunao Cabral, por ejemplo, un cacique ranquel. Está Catrunao Morales, uno de los últimos caciques ranqueles que logró reconstruir al mundo ranquel después de la destrucción en Colonia Emilio Mitre. Él reunió a la gente y, bueno, y por supuesto yo no me gusta ser autorreferencial, pero bueno, está Catrunao Pincén, que el nombre Catrunao literalmente es el que cortó al Nahuel. Y En la finalización de la palabra, el Nau, esa es la parte claro, que nombra al Nahuel. en los nombres aparece como Nao, que es una combinación de una acción con, en este caso, un animal. Y se lo traduce a ese nombre Catrunao como cazador de Nahuel. Después está Nahuel y demás, ¿sí? Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención en cuanto a la identidad es el nombre de Currunao. O sea, ese es un Nahuel oscuro, melánico, las famosas panteras. Entonces todo eso está, digamos, en lo que es la identidad originaria de ayer, de hoy, pero después, bueno, acá en el museo buscamos permanentemente, hemos logrado reconstruir un mapa de datos sobre la distribución del Nahuel en la toponimia, pero también dónde se ha cazado algún ejemplar o uno o dos. Y hasta hemos encontrado recientemente, buscando en una colección del Museo Nacional de Suecia, un cráneo de Nahuel colectado acá en La Pampa en 1900 en la zona de Rancul. Y después está la famosa foto que nos acompaña acá en el museo, donde supuestamente es uno de los últimos ejemplares cazados también ahí en el norte de La Pampa, y está hartamente documentada su presencia en este territorio, pero bueno, lo que pasó es la extinción. Y de ahí que nosotros no podamos, o muchos no podamos imaginarnos de ninguna manera que ese animal estuvo acá. Y el mapeo que nosotros tenemos es por toda la provincia, es como vos decías, en ríos, en humedales, en lagunas, en pastizales y en el bosque de Caldén. ¿Se saben cuántos? ¿Cuántos? Me animo a decirte, no tengo en la memoria ahora cuántos hemos, pero por lo menos más de 10, entre 10 y 20 que han sido muertos en la zona o vistos en la zona de lo que hoy es la provincia de La Pampa. Dani, yo investigando en los instrumentos autóctonos me doy cuenta, o sea, por los instrumentos, pero después es como algo de las culturas originarias, que el nahuel, el jaguar, es espiritualmente como el ser más valioso, más importante, o sea, se repite esa imagen. ¿Por qué crees o qué? No, ¿O qué representa? no, pero tiene que ver con eso, con las creencias. O sea, primero hay que lograr comprender que tenemos otra manera de ver el mundo, los indios, y que nosotros somos parte del mundo natural. Nosotros no estamos por encima de ningún otro orden de vida y que tampoco somos los dueños. O sea, el Nahuel no le pertenece a nadie y nos pertenece a todos, digamos, más allá de que estén algunos nombres propios, ¿sí? Y hay que entender que también cuando vamos a poner Nahuel Mapu, esta vasta comarca que decíamos, bueno, no solamente tiene ese nombre porque está el animal, sino porque está lo que nosotros llamamos el puyu del animal, la energía del animal, ¿sí? Entonces todo esto que estamos haciendo acá, o el trabajo que han hecho ustedes, o la representación tan linda que hizo Gaby, donde hay una transmutación ahí,
tiene que ver con eso. Cuando en el caso de los parajes, estos animales son los dueños del lugar. Entonces yo voy a entrar a los dominios del Nahuel y por más que no lo vea, le tengo que pedir permiso. Desde la perspectiva, digamos, nuestra. Pero lo puede hacer cualquier persona, digamos. Hay mucha gente que seguramente que dialoga con sus plantas, que dialoga con los pajaritos, y eso es espectacular porque ahí está la conexión con el mundo natural. Y te pregunto, ¿y qué representa? Porque creo que nadie, o sea, no cualquiera se puede llamar Nahuel o tener un significado con el Nahuel, No, por supuesto que no. Y tiene que ver con esto. La verdad es que lo que nosotros sabemos de Catunao Pincén, que sus padres se llamaban Ailiapán y Amuipán. Y Pan es otro felino, que es el puma, el pangui. Y sin embargo él se llama Catunao. Entonces, imaginando un poco qué es lo que pudo haber sucedido, tal vez él cazó un nahuel en algún momento y a partir de ahí es su nombre, ¿sí? Pero bueno, dentro del nombre, y volviendo a tu pregunta, Pablo, está esa unión espiritual. Y además los felinos para nosotros, y sobre todo los grandes felinos, pero especialmente el nahuel, porque si no me equivoco es el felino más grande americano, digamos, y está dentro del top 3 de los gatos más grandes del mundo. Entonces, es una presencia importante y para nosotros también son protectores. De hecho, uno agarra el libro Grandes Caciques de la Pampa y ahí hay toda una narrativa del autor de cómo era el paisaje de la Pampa y el Nahuel Mapu, el protector de las tolderías, era el Nahuel. Entonces hay ahí una relación de protección, de ida y vuelta y de reciprocidad. Y además tiene que ver con la existencia de los ñen. Los ñen son las entidades protectoras de todo lo que... Ahí no hay ninguno especialmente, pero vamos a suponer el caso de Catunao Pincén. Él no cazaba permanentemente un jaguar, sino que cuando había alguno que atacaba a las personas, le avisaban. Entonces, en la comunidad que yo pertenezco y en esta familia grande, digamos, de los Pincén, está la memoria de cómo él se preparaba para cazarlos. Y en ese sentido, lo que hacía Pincén era mano a mano, con una lanza corta. Iba al encuentro del animal porque sabían que me rodeaba, pero por ahí el encuentro no era inmediato, entonces te tenías que instalar en el monte. Y eso que se escuchaba, ese rugido, eso es lo que se llama un animal cebado. Por algún motivo está en ese estado de excitación y eso le permitía encontrarlo. Entonces, cuando ya estaba seguro de que estaba en el mismo lugar donde estaba el animal, él prendía un fuego y a partir de ahí hacía una especie de ritual en el cual saltaba alrededor del fuego. Y lo que no tenemos ninguna duda nosotros, no sabemos lo que decía, pero en ese ritual lo que seguro hacía era invocar al ñen del Nahuel, es decir, la entidad tutelar de los Nahuel, para pedirle permiso para cazarlo y explicarle por qué iba a tener que cazar ese animal. Entonces, eso ya cambia mucho, digamos, la relación entre las personas. Y yo tengo una intriga, digamos, bastante grande, que después siempre me lo imagino con otros casos. Pero si yo tengo una unión espiritual con el Nahuel y lo tengo que matar por una circunstancia, digamos, de salvar las vidas, debe ser una situación bastante compleja, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí prevalecían, digamos, la vida de las personas en esos contextos. Entonces, es muchas cosas, para los no indígenas tratar de comprender de que los indígenas somos humanos, pero también tenemos dentro de nuestro ser aquella parte del ser natural que nos viene con el nombre. Entonces somos mucho más que humanos desde ese punto de vista y yo creo que por eso la identificación territorial tan amplia de lo que hablábamos recién, del Nahuel Mapu, más allá de la toldería, pero toda esa extensión de bosque de Caldén que debe haber sido tremenda, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar porque una de las especies de referencia que, digamos, cuando empezamos a investigar fue como la que nos mostró que el paisaje sonoro en esa época era totalmente diferente. O sea, para que estuviera el Nahuel en el territorio tenía que haber
otras condiciones. Sí, sin duda que había otras condiciones. Sin lugar a dudas, otra de las condiciones era el tipo de presas que él cazaba. Digamos, hay que imaginarse que esto estaba poblado de venados de las pampas, que estaban los pecaríes, que estaban los guanacos, que son todos herbívoros de gran porte o de mediano porte, digamos, ¿no? Comida tenía, eventualmente se habrá comido alguna oveja, porque los indios lo que primero que tuvimos fue una oveja, después tuvimos en realidad caballos, después ovejas, después vacas. Y cuando él comía alguna de estos animales que nos servían como alimento, que nos sirven como alimento, digamos, no era un drama, ¿no? Sino que se comprende y se comprendía que ellos también tienen que comer, porque si me viene a cazar una oveja es porque probablemente no tenga otra cosa para comer. Bueno, y esos son los dilemas que aparecieron después, digamos, ¿no? Entonces tenía grandes herbívoros o herbívoros de mediano porte para comer, son desde el punto de vista biológico y ecológico reguladores tope de todo lo demás. Entonces su presencia, su sola presencia, por supuesto no podemos pensar en una superpoblación tal vez de 50, no lo sabemos, pero necesitan una gran extensión de espacio para poder ejercer su vida, sus desplazamientos, sus apareamientos. Son animales de hábitos solitarios y se encuentran con, vamos a decir, con todo respeto, con las hembras o con los para reproducirse, y eso les puedo asegurar que era una cosa tremenda. El ruido que había cuando estaban en el apareamiento, y después los machos, vamos a decir, se van y las hembras crían y les enseñan a los cachorros. Entonces no había muchos por su condición de reguladores del ecosistema. Y su sola presencia nos habla de un ecosistema equilibrado desde ese punto de vista, desde las plantas, los herbívoros, los carnívoros y de todos los tamaños, digamos. Su sola presencia regula la población de pumas, que es otro carnívoro felino grande, de los felinos más chiquititos como los gatos monteses o gatos de pajonal, los hurones que también son carnívoros. Entonces, todo hay ahí una trama de vida que está, digamos, contenida y equilibrada por la presencia de estos animales. ¿Y hay una posibilidad, o si está bien o si no, quizás no está bien, la posibilidad de reinsertar al yaguareté en la provincia de La Pampa? Yo siempre pienso que sí es posible, y seguramente habrá mucha gente que no piensa, no va a opinar igual. Ha cambiado mucho la matriz, primero, de pensamiento de la gente. Segundo, ver a los felinos o a los carnívoros como algo problemático en el campo. Tercero, que hace falta que vuelvan a estar sus presas naturales. O sea, lo que seguramente dispararía es un debate súper necesario, porque es súper necesario ese debate, porque hay que pensar que desde que estos bichotes grandes ya no están por acá, que estamos hablando de 8.000, 9.000 años, hace 140 años que no está el nahuel y estos animales que estamos hablando acá. Entonces, es realmente un problema contemporáneo. Y fíjense lo que ha pasado. Básicamente, casi se ha borrado de la memoria estos animales. Entonces, todo esto es fantástico. Y sí, yo creo que es una conversación que es necesaria iniciar, de pensarla, hay que imaginarla. Y sobre todo tener la osadía de plantar la idea, digamos, desde ese punto de vista. No alcanzan tal vez 5.000 hectáreas para que estos animales estén, digamos, libremente nuevamente por el campo. Por supuesto, habría que tener cierto, vamos a decir, monitoreo para saber por dónde andan. Se desplazan mucho, son de hábitos crepusculares. A mí me gusta mucho pensar una idea que alguna vez me comentaron, que en los pastizales cuando el sol está cayendo no los ves. O sea, están completamente mimetizados. Lo que ves por ahí es la colita como una antena, y eso, sentir, digamos, su presencia debe ser espectacular. Y el miedo también que te debe dar escucharlos rugir en el monte. Yo qué sé, es importante animarse a pensarlo, porque, bueno, en algún momento llegará.
esto no debería suceder en 25 años. Lo que es interesante pensar que hace falta una nueva generación de productores agropecuarios que deje de pensar que los bichos del campo son un problema, son una plaga, porque ahí vamos a encontrar una barrera. Sin embargo, metemos exóticas que también rompen y hacen desastres importantes. Eso ha sido parte de la última etapa de lo que hoy podríamos enmarcar como un proceso de faunación. Se eliminan estos animales, el nahuel, el pecarí, los guanacos están, digamos, se los puede ver, digamos, fuera de las áreas protegidas, pero están muy restringidas las poblaciones. Había guanacos en Pico, en Pergamino, en el sur de Santa Fe, lo mismo con las maras, los ñandúes. Leyendo archivo acá, si no me equivoco, habían matado algo de 45.000 vizcachas en Pico. En los años 50, 45.000 vizcachas. Hoy no veo una vizcacha ni por casualidad en Pico. Y lo mismo podemos hablar de casi 300.000 zorros, 1.500 pumas entre el 45 y el 60. Entonces, estos bichos de campo han sido perseguidos. Entonces, es necesario un diálogo o una generación nueva de productores agropecuarios que estén en el campo, y esto lo digo con todo respeto, digamos, porque yo entiendo que todos trabajamos, algunos trabajan en el campo, otros tienen la suerte de alquilar su propiedad para que se produzca, y con esto no estoy cuestionando nada, digamos. Lo importante es animarse a pensar. No, sí, pero es lo que sucedería si empezamos a pensar lo que dice Pablo Bardovino o la pregunta de ustedes. Es lo que sucedería. Y no hay que tenerle miedo al debate y hay que pensarlo, si volvemos al inicio de la charla, que es una cuestión de identidad. O sea, en La Pampa el nahuel está. Si nosotros lo nombramos nahuel en vez de yaguareté, desde el punto de vista indígena, es llamarlo. Y el hecho de llamarlo es revitalizar su puyo, su espíritu. Su espíritu está acá, digamos, su energía está acá. Entonces eso puede llegar a ser que en algún momento vuelva. Bueno, muchas gracias por la escucha. Bueno, de las especies creo que está bastante claro. Lleva 5 años este trabajo de investigación, pero creo que tenemos muchos años más para poder hacer una reconstrucción bien certera de lo que había en esa época. Así que bueno, nada más, estoy orgulloso que me hayan puesto los silbatos ahí, me siento un... Llegó al museo. Llegué al museo. Muchas gracias. Thank you.